Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Educación. Lección 4. La Cosmovisión Bíblica. Visitemos una escuela de la Alemania nazi. Estamos hablando de la década de 1930, previo a la Segunda Guerra Mundial. El Führer, Adolf Hitler, dispuso como una medida obligatoria que a los niños a partir de los 10 años se les inculcara una visión nacionalsocialista del mundo. ¿Nacionalsocialista? ¿Y eso qué significa? Significa que en las escuelas se les enseñaba a los niños alemanes que ellos, por ser de piel clara y sonrosada, altos, rubios y predominantemente de ojos claros, eran una raza superior y clasificaban a los judíos y a otros pueblos considerados inferiores como razas bastardas, parásitas, incapaces de crear una cultura o civilización. Estos jovencitos ingresan a nuestras organizaciones a los 10 años de edad. Y si les llega a quedar algún rastro de conciencia, de clase o estatus social, las Fuerzas Armadas se encargarán de que desaparezca. Los obligaban al racismo. ¿Y qué pasaba con los niños? Crecían creyendo en una falsa realidad, se unían a las juventudes hitlerianas y luego al ejército nazi, quienes asesinaron a casi 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, creyendo que hacían lo correcto. Gracias a Dios, hoy Alemania es otra, pero hemos citado este mal ejemplo de educación para que entendamos lo importante y trascendente que es la cosmovisión que le inculcamos a nuestros hijos desde su niñez. ¿Y qué es la cosmovisión? La cosmovisión son los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Por ejemplo, durante casi 2000 años, muchas de las personas más inteligentes y cultas del mundo creyeron que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo, es decir, tenían los lentes del geocentrismo. Hoy, muchas de las personas más inteligentes y cultas piensan que la humanidad evolucionó de lo que originalmente era una forma de vida simple. Tienen una cosmovisión o unos lentes evolucionistas. Tal como ocurrió con los niños de la Alemania nazi, esa cosmovisión o esos lentes a través de los cuales vemos el mundo condiciona nuestra manera de pensar y de actuar. Por eso es fundamental que nosotros como padres cristianos enseñemos la cosmovisión bíblica a nuestros niños, a nuestros jóvenes e incluso a los miembros mayores de la iglesia. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los elementos principales de la cosmovisión bíblica? En primer lugar, que Dios existe. Existen dos tipos principales de cosmovisión. Por un lado, tenemos la cosmovisión atea, la que sugiere que el universo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente existe. Nada lo creó, nada lo formó, solo estamos aquí. No hay Dios, no hay nada divino, todo es materia, solo hay átomos y el vacío. Eso suena desalentador. Y deprimente. De acuerdo. Por eso del otro lado tenemos la cosmovisión teísta, esa que sostiene que Dios sí existe y que el universo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente fue creado por Dios. Eso es esperanzador y emocionante. Bien escribió el salmista David, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Alguien escribió una conversación imaginaria entre dos gemelos en el vientre. Uno de ellos sostenía que eso de mamá era solo un mito, que si nunca la habían visto, lógicamente no existía. Afirmaba que el parto era el fin de la vida y que no hay nada más allá del parto, sino oscuridad, silencio y el olvido. El otro gemelo sostenía lo contrario. Estaba seguro de que mamá sí existía y que después del parto la podrían ver cara a cara, que si guardaban silencio y abrían bien sus ojos y sus oídos, podrían percibir la presencia de mamá. ¿Lo notan? Dos cosmovisiones diferentes, pero solo una era correcta. La Biblia nos enseña que Dios sí existe y además enseña que ese Dios nos ama, se preocupa por nosotros y anhela
nuestra compañía. En segundo lugar, que Dios es el creador. Es fascinante la forma en que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Génesis 1:1 no comienza con un montón de argumentos lógicos, aunque existen muchos. Simplemente da por cierta su existencia y partiendo de esa base se da a conocer a Dios como creador. Cuando Dios habla, hace exactamente lo mismo. Yo hice la tierra, y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos, y di órdenes a sus constelaciones. La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana. Todo lo que creemos como cristianos, la expiación, la ley, la cruz, la resurrección, la segunda venida, todo se basa en que Dios es nuestro creador. Por tanto, una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación, y este énfasis adquiere mayor importancia teniendo en cuenta el ataque frontal que ha recibido en nombre de la ciencia, la evolución. Miles de millones de años de vida que evoluciona lentamente a tropezones, todo por casualidad, ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Por eso la evolución teísta, esa absurda idea que pretende armonizar la evolución con la creación, es peor aún que la evolución atea. No puede armonizar sin burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general. En tercer lugar, que la Biblia es veraz. Como decíamos, la cosmovisión hace que cada cual vea el mundo con unos lentes distintos. ¿Qué ve un ateo cuando mira un arco iris? Solo ve un fenómeno natural. Y además del fenómeno natural, ¿qué ve un cristiano cuando mira el mismo arco iris? La misericordia de Dios al recordar la promesa de no volver a destruir el mundo con agua. Correcto. Y esa forma de ver el arco iris solo es posible a través de la Biblia. La Biblia es el texto fundamental de nuestra fe. Por tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios. ¿Expondremos a nuestros hijos a una cosmovisión contraria a ella? La tía Elena dice: En la palabra de Dios, la mente encuentra material para el pensamiento más profundo. En cuarto lugar, que Jesús es el Redentor. Enseñar que Dios existe y que es el Creador cobra un verdadero sentido cuando lo complementamos con la enseñanza de que Jesús es el Redentor. Que cuando el hombre pecó, Dios no dio por malograda su creación, que tenía preparado un plan redentor. El mismo Creador moriría para salvar a sus criaturas, que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por esta razón, Cristo y el crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos. Una enseñanza que, a decir verdad, también debe incluir la segunda venida, porque la primera venida de Cristo realmente no nos beneficia en mucho sin la segunda, ¿cierto? Podríamos sostener, según las Escrituras, que la primera venida y la segunda venida de Cristo son dos partes de un acontecimiento, el plan de salvación. Y en quinto lugar, que la ley de Dios cuenta. Ya de la ley hablamos bastante la lección pasada, pero vale la pena recalcar que en una cosmovisión atea la moralidad es muy relativa. Como escribió el profeta Isaías, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y ustedes saben muy bien cómo esa profecía se cumple en la educación de nuestros días. Permitamos que nuestros hijos vean el mundo a través de los lentes correctos, que la cosmovisión bíblica haga parte de su educación, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta nueva serie. Complementa estos estudios con el libro La Educación de Elena G. de White. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana.
Para gloria de Dios, estamos cerca de alcanzar los 100,000 suscriptores. Si no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Es una forma sencilla de apoyar nuestro ministerio. Recuerden que juntos podemos crecer más. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira huellas del Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir.
madre se olvidará de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar.
Hola, mi amigo querido. El tema de esta semana lleva como título la cosmovisión bíblica, o sea, la perspectiva del mundo desde el punto de vista bíblico. ¿Y cómo sabemos la forma en que Dios ve las cosas? Pues a través del estudio de la Biblia. Es por eso que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras con sabiduría, con equilibrio y dentro del contexto. Escudriñar no es leer, escudriñar es analizar, estudiar, pensar, meditar en cada expresión de la Biblia, pero pues dentro del contexto en el que fue escrito, todo lo que el Señor Jesús enseñó. Empecemos el estudio de esta semana hablando del sentido de la vida. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Ya te has preguntado eso alguna vez? ¿Para qué nacimos? ¿Somos seres reales o imaginarios? ¿Somos frutos de la casualidad? ¿Por qué estamos en este mundo? Bueno, solo hay dos posibilidades, dos puntos de vista válidos, porque la verdad es que nadie puede negar la realidad de nuestra existencia, aunque los filósofos se deleiten en jugar con palabras. Tú estás allí, escuchándome. Tú sientes dolor, sufres, tienes hambre, sed, frío, calor. Tú eres un ser real. Nadie puede negar tu realidad. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo apareciste en el mundo? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás ahí? Ahora, esto es vital, porque si eres un educador, y de cierto modo todos lo somos, los padres, los profesores, los líderes en diferentes aspectos de la vida, y todo ser humano es un educador. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, dice que nadie vive para sí y nadie muere para sí, porque todos ejercemos una influencia en el ambiente donde nos movemos. Somos educadores. Entonces, si somos educadores, tenemos que preguntarnos cuál es el punto de vista de Dios. Especialmente cuál es el punto de vista de Dios con relación al sentido de la vida, porque estamos en este mundo. Tenemos que tener conciencia de eso. Y leamos entonces lo que dice el Salmo 53, versículos 1 y 2. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Voy a ir comentando el texto. Cuando el necio dice no hay Dios, está entrando en un terreno de oscuridad. Por eso dice el salmista, dice el necio en su corazón. El sabio jamás diría que no hay Dios. Negar la existencia de Dios y consecuentemente negar que estamos en esta vida porque Dios quiso, eso es necedad para David. Y David escribió por revelación del Espíritu Santo, inspiración del Espíritu. Entonces, lo que dice David es el punto de vista de Dios. Y Dios dice que cuando alguien niega la existencia de Dios, se vuelve un necio. ¿Y cuál es la consecuencia de esa necedad? Corromperse. Se han corrompido. Hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Esta es la otra verdad. Tú puedes vivir como quieras, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes decir que no existes, Dios no existe, tú puedes filosofar, racionalizar, argumentar, lo que tú quieras, pero Dios desde los cielos mira lo que estás haciendo en esta tierra. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mira, mientras el necio niega a Dios, el entendido busca a Dios, el sabio, el sensato busca a Dios. Otro texto de la Biblia, Proverbios 15:3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Quiere decir que en este mundo, para Dios, no hay varios grupos de personas, solamente dos grupos, malos y buenos. No hay más o menos buenos, más o menos malos. Solo dos, malos y buenos. Y en la Biblia eso encontramos muchas veces ese concepto. Cuando Cristo vuelva a esta tierra encontrará ovejas y cabritos. No encontrará ovejas, cabritos, jirafas, elefantes, no, solo dos grupos. Los que edifican en la roca y los que edifican en la arena. Los que temen a Dios y los que lo rechazan. Solo dos grupos.
Ahora, los que lo niegan son necios, los que lo aceptan son sabios, son entendidos. El elemento central, entonces, de la educación cristiana es aceptar la realidad de Dios, enseñar la realidad de Dios. Y no solo la realidad de Dios, sino la clase de Dios que Él es. Un Dios personal, un Dios que nos ama, un Dios que se relaciona con nosotros. Es un Dios de milagros, porque al estudiar toda la Biblia tú vas a encontrar eso, que es un Dios de milagros, que muchas veces cuando Él desea, porque Él estableció las leyes, Él las respeta, pero muchas veces cuando Él desea puede inclusive romper las leyes de la naturaleza, como en el caso de la concepción virginal de Jesucristo. Ahora, el educador cristiano debe entender este primer concepto. Dios es una realidad, es un Dios personal, un Dios que ama a los seres humanos, un Dios que se relaciona a los seres humanos, un Dios de milagros. Esta enseñanza de la cosmovisión es especialmente aplicable a nuestros días porque el mundo intelectual en nuestros días en su mayoría enseña abiertamente, sin medias tintas, la cosmovisión atea y naturalista y afirma, equivocadamente claro, que la ciencia lo apoya. Y tú sabes que hay en muchos países inclusive que ya no se quiere que se enseñe creacionismo, solo evolucionismo. Esto es interesante, voy a comentar de esto un poco más adelante. Vamos ahora a la segunda parte de este comentario. Aquí comentaremos un poco la pregunta de Leibniz. ¿Quién fue este hombre? Fue un pensador, un filósofo alemán del tiempo del racionalismo. Él se hizo una pregunta interesantísima. ¿Por qué, dijo él, por qué hay algo en lugar de nada? Linda filosofía, ¿no? Juego de palabras. Los filósofos tienen la cualidad de usar las palabras, mezclar conceptos para finalmente llegar a la duda y confundir al ser humano. Pero hay pensadores, hay que respetarlos, hay que analizarlos. Entonces él hace una pregunta, pero una pregunta sincera, nacida de tanto estudio, de tanta manera, de tanto raciocinio. Y él dice, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Ahora vamos a ver cómo la Biblia responde a esta pregunta. O sea, ¿qué es lo que Dios dice a través de su palabra? Primero, la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Génesis 1:1 dice, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso hay algo en lugar de nada. Otro texto más, Juan 1:1-4, dice, en el principio era el verbo, era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, el Dios, el Verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Esto es lo que la Biblia responde. Esto es lo que la Biblia dice como respuesta a la pregunta de Leibniz. Porque él se pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Pues porque hay un Dios creador. Porque cuando no había nada, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por eso existe. Ahora, si tú no crees en Dios, responde la pregunta. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Ya no sabes qué responder. Ahí tienes que jugar con las palabras. Entras para aquí, entras para allá, y ahí llegas a conceptos que solo tú entiendes. Pero la vida es simple. ¿Para qué complicarla? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Porque hay un Dios creador. Entonces, ¿por qué existo en este mundo? Porque hay un Dios creador que permitió que yo viniese al mundo. Usó las leyes de la naturaleza, usó las leyes de la genética. Estoy aquí en el mundo. Tengo tendencias, tengo rasgos que mi raza me dejó como herencia, mis padres. Estoy aquí en el mundo con un sentido, porque aquí viene el asunto. Si Dios no existe, entonces todo es fruto de la casualidad, del acaso. Un día hubo una explosión cósmica,
partículas salieron para todos los lados. Una de esas partículas se transformó en la tierra, había barro, agua, todo mezclado. De repente apareció misteriosamente la vida en medio de ese lamazal. Esa vida fue desarrollándose, se transformó en un renacuajo, y con el tiempo, millones de años, se transformó en un sapo. Ese sapo un día se subió a un árbol y millones de años se volvió en un mono, y ese mono con millones y millones de años se transformó en un ser humano. Bueno, esa es una teoría interesante, interesantísima, porque yo por más que pienso no consigo entenderla. Ahora, existe otra posibilidad. ¿Por qué la vida existe? Porque yo existo, porque hay un Dios de amor que me crió, que me trajo al mundo con un sentido, con un propósito. Ahora, yo personalmente prefiero ser fruto del amor de un Dios maravilloso que ser fruto de la casualidad. Yo soy descendiente de Adán y Eva, que descendiente de una forma invisible de vida. Quiere decir, hay que aceptar las cosas simples de la vida como Dios presenta esas verdades en su palabra. ¿Y qué dice el libro de Éxodo? El libro de Éxodo presenta la santa ley de Dios. Y en el corazón de la ley de Dios está el cuarto mandamiento, que habla no solo del sábado, sino habla del poder creador de Dios. Porque el sábado fue establecido justamente en celebración de la creación, en celebración de la maravillosa obra de Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis? En Apocalipsis 14, 6 al 12, encontramos al ángel volando por el cielo para predicar el último mensaje al mundo, y ese mensaje tiene que ver con la creación. Vamos a ver eso un poco más adelante. Bueno, vamos ahora a la tercera parte. Aquí veremos un poco más la expresión cosmovisión bíblica. ¿Sabes? El deber del educador cristiano es entender lo que la Biblia dice al respecto de cualquier asunto. No importa la materia que tú enseñas, geografía, matemáticas, portugués, español, inglés, historia, lo que tú quieras. Tú tienes que prepararte para ser un buen profesor de historia, o un buen profesor de matemáticas, o un buen profesor de literatura. Tienes que ser, como educador cristiano, el mejor profesor en tu materia. Tienes que esforzarte y estudiar para eso. Pero no basta enseñar lo que el currículo dice. Es necesario que tú enseñes lo que la Biblia enseña al respecto de lo que tú vas a enseñar. Porque la realidad es que en muchos países, como ya dije, no se coloca delante de los alumnos opciones, sino que se coloca el concepto que los ideólogos de la educación de ese país desean que se presente a los alumnos. Ellos se quejan del radicalismo, pero cuando se trata de las ideas con las cuales ellos no están de acuerdo, en este caso con las ideas bíblicas, ahí nos acusan de radicales. Pero ellos mismos son radicales al defender sus propias ideas. Ahora, ¿por qué un país, por qué los ideólogos de educación de un país tienen que decir, vamos a enseñar esto a los alumnos? No, pues coloca por lo menos dos caminos, dos opciones. Defiende, expone delante de los alumnos las dos opciones y deja que el alumno escoja. ¿Pero por qué? Cuando se quiere defender principios y valores bíblicos, ahí vienen los ideólogos. No, eso es radicalismo. ¿Y no es radicalismo lo que tú quieres imponer, contrario a las enseñanzas bíblicas? Pues aquí viene la sabiduría del educador. Y solo es sabio el que busca a Dios, el que entiende a Dios, el que acepta las cosas simples de Dios. Enseña, tú como educador, todo lo que tengas que enseñar. Pero busca en la palabra de Dios qué es lo que Dios piensa al respecto de lo que tú vas a enseñar. Ahora, ¿por qué todo esto sucede? Es que hay una lucha invisible entre lo que la Biblia dice y lo que dicen los hombres. Todo eso tiene una cortina de fondo. Y Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 6, versículo 12, explica, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Hay un conflicto de los siglos
Desde que Lucifer se levantó en el cielo contra Dios, la humanidad, allá en la tierra, cuando el mal se trasladó a esta tierra, ha seguido, así como la tercera parte de los ángeles, ha seguido al rebelde Lucifer. Y lo que quiere Lucifer es sacar de la existencia humana el concepto de Dios. Que el ser humano adore cualquier cosa menos a Dios. Que el ser humano piense en cualquier cosa menos en Dios. Y últimamente se vale de la educación formal en las escuelas, en los colegios, en las universidades, para enseñar sus conceptos como si fueran ciencia, como si fuera todo documentado. Pero esos profesores que enseñan eso, muchos de ellos jamás abrieron la palabra de Dios para ver lo que la Biblia dice. Pero si estamos en el conflicto de los siglos, finalmente el propósito del diablo es llevar a la perdición a todos los seres humanos. Se nos está yendo el tiempo, vamos a la cuarta parte. Hablemos aquí sobre la adoración al Creador. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Y en qué consistía ese evangelio eterno? Diciendo: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, el último mensaje de Dios al mundo, el último pregón, es el evangelio eterno. Pero el evangelio eterno no es solo el hecho de que Dios te salva, de que estás perdido, acabado y Dios te salva. No es solo eso. El evangelio eterno responde a la siguiente pregunta: ¿y por qué Dios te salva? Porque estás perdido. ¿Y por qué te has perdido? Porque fuiste creado como un ser perfecto, pero te separaste de Dios y el carácter de Dios se deformó en ti. Y entonces ahora viene el Señor Jesucristo, se hace hombre para morir en la cruz, para restaurar en el ser humano la imagen perdida de Dios, para restaurar el carácter del hombre, para restaurarlo, para salvarlo, para rescatarlo, para redimirlo. Y el evangelio eterno entonces no puede predicar solo lo que Jesús hizo en la cruz, tiene que predicar también lo que Dios hizo en la creación, junto al Padre, junto al Hijo y al Espíritu Santo. Tiene que predicar cómo el enemigo destruyó la imagen de Dios en el ser humano. Y finalmente, después de hacer entender al hombre que tiene que devolverse a Dios, entonces llevar el hombre a adorar a Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque hay un juicio, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto es parte del último mensaje que tiene que ser predicado al mundo. Nosotros como iglesia hemos sido llamados para predicar eso, y nuestras escuelas existen para enseñar eso, y nuestros profesores existen para enseñar eso. Bueno, querido, llegamos al fin de este estudio hablando de la ley de Dios. Primera de Juan 3, 4 dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si el pecado es infracción de la ley y la ley ya no existe, entonces ya no existe pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Y si no existe pecado, entonces Jesús nos va a salvar ¿de qué? Por eso, no es sabio decir que porque Cristo murió en la cruz, ya la ley llegó a su fin, porque si la ley llegó al fin, entonces ya no existe pecado. Entonces, ¿para qué predicamos la gracia redentora de Cristo? ¿De qué nos va a salvar si no hay pecado? Si ya en la cruz terminó la ley y terminó el pecado. Entonces, todo el evangelio pierde sentido. Por lo tanto, la ley debe ser enseñada, los principios, los valores de la ley deben ser enseñados. ¿De qué manera? Como un cerco protector de la vida del alumno, como un conducto de amor, un camino de amor que Dios establece para el ser humano. A mí me gusta, oye, yo soy un apasionado de la manera como Dios establece las cosas, porque Él no es radical, por mucho que hay gente que acusa, no, que la Biblia es radical, que Dios es radical. No, Dios dice,
Mira aquí los caminos que coloco delante de ti. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, para que vean que hoy día estoy colocando delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Lo que la cosmovisión divina, lo que la Biblia enseña al respecto de la vida y lo que los ideólogos, los seres humanos sin Dios enseñan. Yo te coloco las dos cosas delante de ti. Te aconsejo que escojas la vida, pero tú eres libre para escoger lo que tú quieras. Y esto es admirable, porque Dios en su bendito amor nos entregó una cosa valiosa que se llama libertad. Somos libres hasta para negar la existencia de Dios. Pero Dios nos advierte, ese camino te va a llevar a la muerte, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces yo te aconsejo que escojas el camino de la vida. Que Dios te bendiga ricamente. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. Doquiera yo puedo ver dolor, personas que sufren sin amor, muriendo de hambre o enfermedad, luchando apenas por vivir. Hay muchos que quieren resolver los males del mundo sin saber que solo en Cristo existe el poder que puede cambiar la realidad. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. En breve habrá que terminar el mundo y toda vanidad. El mal y el pecado pronto acabará. Jesús volverá y reinará. Un cielo hermoso puedo ver, mirando por medio de la fe. El brillo del mundo se apagará, la luz de Jesús me alumbrará. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí.
acerca de una mujer que tuvo mucha fe en Dios. Y fue tanto así su fe que cambió la vida de otra persona. Vengan, acérquense y escuchen esta historia. Una señora muy pobre había, no era rica, más feliz tenía. Su felicidad un vecino envidiaba, era un rico ateo que a nadie ayudaba. Un día escuchó orar a la mujer: Señor, ya no tengo nada para comer, mas tú prometiste que no me iba a faltar. Tan solo te pido que me suplas un pan. Y su fe fue honrada, pues Dios responde la oración. El Señor nunca falla, ten fe y verás recibir la bendición. Y su fe fue honrada, pues Dios responde la oración. El Señor nunca falla, ten fe y verás recibir la bendición. Así fue la fe de esta mujer que nos enseña hoy, en este día, a confiar más en Dios. Cuando escuchó a la señora orar, dijo: ¡Ja, ja! ¡Una treta te voy a jugar! Por la ventana un pan le arrojó, pero ella dijo: ¡Oh, gracias, Señor! ¿Qué estás diciendo? El disgustado: ¡Ese pan fresco yo te lo he dado! Sí, dijo ella. Mas Dios es muy fiel. Usted trajo el pan, pero lo envió Él. Y su fe fue honrada, pues Dios responde la oración. El Señor nunca falla, ten fe y verás recibir la bendición. Y su fe fue honrada, pues Dios responde la oración. El Señor nunca falla, ten fe y verás recibir la bendición. Ten fe y verás recibir la bendición. Ten fe y verás recibir la bendición. Así que en esta mañana, en este día, tengamos mucha fe en Dios y no desmayemos ante las circunstancias de este mundo. Que Dios te bendiga. Tu Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso. No hay nada que no pueda hacer.
que el ojo humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Probad y ver. Historia de hoy. Nada es definitivo. Yo tenía 17 años cuando ingresé a la universidad. Los temas relacionados con las matemáticas y ciencia me atraían mucho. Por esa razón decidí estudiar Ingeniería en Sistemas de Información. Además, también me interesaba mucho la filosofía. Las políticas de gobierno que producían hambre, miseria, miedo en el mundo, en las personas, impulsaron mi inclinación hacia el ateísmo. A los 25 años, ya graduado y trabajando como ingeniero en sistemas, yo era completamente ateo. Ahí fue que conocí a Marcelo, un adventista del séptimo día, con quien me hice muy amigo porque podía conversar con él de mis temas preferidos. Realmente, Dios podría decirse fácilmente que es el invento de la mente del ser humano como un sistema de defensa para enfrentar crisis de sufrimiento, donde hay tanta angustia que el ser humano no sabe cómo ayudarse o cómo recibir ayuda, entonces decidió crear un Dios para decir que de alguna forma puede tolerar ese sufrimiento. Pero Dios no existe, realmente Él no nos creó a nosotros, nosotros somos productos de la evolución. Mira, ¿te gustan las computadoras? Suponte que encuentras una computadora en la Luna, en Marte. Lo primero que vas a pensar es en un diseñador, en un fabricante. No vas a pensar que esa máquina apareció allí producto de una evolución. El ser humano es mucho más complejo que una máquina. Tiene un software que es su ADN, tiene un hardware que son los órganos, los tejidos, los sistemas de nuestro cuerpo, el mundo interminable de la célula. La probabilidad de que el hombre sea producto de la evolución es cero. Después de aquella conversación, yo quería verificar si lo que Marcelo decía era cierto y me dispuse a leer la Biblia en mi computadora. Me pasaba horas leyendo los libros de Daniel y Apocalipsis, pero tenía cierta dificultad en entender lo que significaban aquellos textos proféticos. Esas dudas me llevaron nuevamente a la casa de mi amigo para conversar sobre estas cosas. Solo Dios va a instalar justicia en este mundo. Solo el reino de Dios traerá paz a la humanidad. Empecé a asistir a la iglesia con mi amigo y continué estudiando la Biblia con él. Que pases bien. Chao. Nos vemos el sábado. El tiempo pasó y yo ya estaba viviendo con Mónica hacía algún tiempo. Nos gustaba mucho ir a la iglesia y siempre conversábamos en nuestra casa sobre la doctrina adventista. Estamos tomando estudios bíblicos, estamos yendo a la iglesia, pero yo me pregunto, ¿cuándo vamos a bautizarnos? Para bautizarnos tenemos que hacer algo antes. Tenemos que casarnos. Gracias a Dios, es lo que yo quería. ¿Entonces te querés casar conmigo? Sí. Así que tomamos la decisión de casarnos y regularizar nuestro estado civil. Sin embargo, nuestro mayor deseo era entregar nuestra vida definitivamente a Jesús por medio del bautismo. Pero la vida aún nos traería grandes sorpresas. Mi amor, ¿sabes que varias personas en la iglesia me están diciendo que sería bueno que vaya a estudiar teología para ser pastor? Pero la cuestión es que yo ya soy ingeniero, estoy trabajando, ya tengo familia, esposa, hijos, y además tengo 30 años. Y la verdad es que eso me preocupa. ¿Qué te parece? Mi amor, ¿sabes que tienes cara de pastor? Si tú quieres ir, yo te apoyo. Actualmente estoy cumpliendo 5 años de mi ministerio. Me gradué en teología en la UAP y ahora sirvo a la iglesia en el distrito del Yaú, Instituto Adventista del Uruguay. Tengo una hermosa familia compuesta por 3 hijos, Julieta, Belén
y Joel, y por supuesto, mi esposa Mónica. Soy muy agradecido a Dios por el poder que hay en su palabra para sacar a alguien del ateísmo y ponerlo bajo la luz de la verdad. El Espíritu Santo dirigió mi vida y tocó mi corazón mientras yo estudiaba la Biblia cada día con mayor profundidad. Ese es el poder de la salvación de Dios que tú puedes experimentar independientemente de tu situación. Probad y ved. Esta es mi historia. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a Dios a través de los diezmos y ofrendas. Dios los bendiga. Buenos días, queridos hermanos. Un feliz sábado para todos. Espero que en esta mañana haya alegría en nuestros corazones al estar aquí en la casa de Dios. Que a pesar de que no podemos ver esas sonrisas, ahí detrás de los tapabocas haya una sonrisa enorme. Que el Señor haya llenado nuestras vidas de gozo y de felicidad al estar aquí en su santo templo, porque hemos venido a adorarle como alegres, ¿verdad? A Cristo se le adora ¿cómo? Con alegría. Antes de iniciar a cantar, les invito a que ahí donde están inclinen sus rostros y vamos a orar. Oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, para ti sean honra, gloria y alabanza hoy y por siempre. Te damos gracias, querido Dios, porque nos has regalado la hermosa oportunidad de estar en tu santo templo. Pedimos tu bendición, rogamos el perdón de nuestros pecados y que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija. Porque todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, les invito a que abramos nuestros himnarios en el himno número 338. Himno 338, Las riberas de dicha inmortal. Será hermoso cuando podamos ir a vivir con Jesús en esos lugares que ha preparado para ustedes y para mí, y juntos podamos gozar de la alabanza perfecta en el reino de los cielos. La mansión de indecible placer, la bellísima luz celestial, cuántas glorias iremos a ver en aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel, más allá la patria reina Emmanuel. Cada santo de Dios gozará, deslumbrante en pureza y candor, del Cordero en pos andará, cantará alabanzas de amor. En aquel que divisa con júbilo el fiel, más allá del Jordán, en la patria reina Emmanuel.
Para poder morar en esa patria, debemos confiar en las promesas de Cristo Jesús. Y es lo que nos dice el himno 395. Es dulce confiar en Cristo, porque Cristo Jesús siempre cumple su palabra. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Himno número 280. Este himno que nos invita a ser semejantes a Jesús. Para poder moldear nuestro carácter, si deseamos ir al reino de los cielos, debemos ser semejantes a Cristo Jesús. Ser semejante a Jesús es lo que más deseo en la vida. Ser semejante a Jesús es el ansia sincera de todo mi ser. Ser semejante a Jesús, la ilusión para mí más querida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es el punto inicial de partida. Ser semejante a Jesús es la ruta segura de mi caminar. Ser semejante a Jesús, el destino final de mi vida, para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús es mi diaria comida y bebida.
ser semejante a Jesús, el modelo perfecto que quiero imitar. Ser semejante a Jesús es el canto que entona mi vida para hallar en la vida alegría y poder. Quiero ser más semejante a Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana y que esa sea nuestra meta, ser semejantes a Cristo Jesús. Sí. Muy buenos días para todos. Feliz sábado. Dios les bendiga. Les animamos a seguir orando para que esto se normalice. Porque como dijo ya una hermana, hoy le tocó a la hermana Nubia y a la hermana Nora, aquí, arriba, para que se den cuenta cómo se ve eso. Se ve un poquito triste, porque estamos acostumbrados a que nuestro templo esté lleno, siempre. Dios nos va a dar ese regalo muy pronto. Feliz sábado. Queremos recordarles que a la salida, por favor, se van de una. No se queden por ahí hablando, porque no debemos estar en grupos. No se saluden de mano, en lo posible. Hay que tener cuidado. Queremos que también que sepan que estamos usando los aires porque purificamos el aire antes de que ustedes entren. Tenemos unos purificadores de aire para que el aire esté limpio, o sea, no hay riesgo. Hoy nos alegra ver a Luis Alejandro Abril. Bienvenido. Es el esposo de la hermana Marta. Su esposa es muy amada y querida aquí en nuestra iglesia. Y nos alegra que usted esté con nosotros hoy. También me alegró ver a Marcelita y a todo su combo. Que Dios les bendiga. Me alegra verles. Eso está muy bueno. Nuestro hermano Araque. Esta es su casa y Dios le bendiga. Bienvenido. Qué bueno tenerles en nuestra iglesia central de Bucaramanga. Hermanos queridos, estamos transmitiendo por YouTube, ¿cierto? Estamos transmitiendo por YouTube. Hoy la idea es siempre transmitir por las dos. Facebook, ¿estamos por las dos? Estamos por las dos. Estamos intentando que haya transmisión para YouTube y para Facebook. Las dos. No ha sido fácil. Nos tocó comprar otro computador y pues no tenemos plata. Bueno, de algún lado lo pagaremos. Pero Dios nos ha bendecido grandemente, grandemente. También les recordamos que si traen sus diezmos, la urna está en la parte de atrás. Cuando entre lo deposita o al salir. Muy bien. Vamos a buscar en la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vamos a colocarnos en pie y vamos a leer. ¿Listos? Busquemos en la palabra de Dios y ya les presento al invitado de hoy. ¿Saben? Este versículo, el de la lectura, me encanta, aunque es bien difícil de poner en práctica, pero me encanta, porque los seres humanos debemos aprender a ser agradecidos. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
La gloria sea para el Señor. Lo que voy a decir es duro, pero nos toca darle gracias a Dios por el descanso de 2 familiares de nuestra iglesia. Porque la verdad que yo le dije a la hermana Dolly, su hijo estaba sufriendo mucho. Y el descanso, aunque duele, es un regalo. Hace 1 hora murió el hijo de la hermana Dolly, el hermano de la hermana Silvia Escobar. Y creo que esta mañana o anoche murió el papá del hermano Carlos Herrera, el esposo de Sandra Mantilla. El papá de él murió también anoche. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. La gloria sea para el Señor. Porque es duro, pero Dios sabe por las cosas y por qué las hace. Cerremos los ojos y oremos. Amoroso y bondadoso Dios, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Queremos pedirte, Señor, que le des fortaleza al hermano Carlos Herrera en la ausencia de su querido padre, y que consueles y abraces a la familia Escobar, sobre todo a la hermana Dolly y a su mamá, porque deben estar muy acongojados por la pérdida de su querido hijo y nieto. A cada uno de los que ha venido, Señor, también danos tu bendición, y especialmente, Padre, al invitado a esta hora, a nuestro querido Dieguito Martínez. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento. Recuerden que deben inscribirse para el próximo sábado. Deben inscribirse para que puedan venir a culto. Saludamos a Sonia también, que Dios le bendiga. Muy bien, ahí van llegando todos, Marcela, todos. ¿Está con su esposo? Dios le bendiga, bienvenido. Hombre, ese es un regalo para nosotros. Tenemos al esposo de Marcela y al esposo de Martica. Que Dios me los bendiga. Muy bien. Bueno, el invitado de hoy, venga, Dieguito. Como tiene tapabocas, no piensen que es que un niño va a predicar. Dieguito tiene 48 años. Está más viejo que yo. Nos alegra tener a Dieguito, él es un evangelista de nuestra iglesia y hoy está acompañándonos aquí en la iglesia central y lo invitamos para que él sea el que trace la palabra. Bienvenido, Dieguito, que Dios le dé mucha sabiduría. ¿Está bien? Muy bien. Espéreme. Sí, un segundito, actíveme en este. ¿Este? Sí. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría me da de verles. Había estado en el primer culto, la semana pasada no vine. Y hoy veo, como dice el pastor, a personas que me alegra ver, como es el esposo de Martica, al hermano Araque. Y decirle a todos, hermanos, que ustedes son bienvenidos a nuestra iglesia. El motivo por el que estoy aquí, hermanos, hermana Sonia, ¿me acompaña, por favor, aquí en la plataforma? ¿Es tan amable? Hermanos, esta semana o este mes celebramos el Día del Pastor. El pastor ha tenido muchos detalles con nuestra iglesia durante esta pandemia. El pastor nos había dicho a la Junta que él no quería que nosotros le diéramos nada, pero hablé con la hermana Lady y el pastor lo acaba de decir, debemos de ser agradecidos. Y la iglesia debe ser agradecida con el pastor por todo lo que el pastor ha hecho por nosotros.
Yo voy a tener una palabra de oración por el pastor, hermana Sonia, esto es para usted. Este es un pequeño detalle de la iglesia para usted. Pastor, este también es un pequeño detalle de nuestra iglesia para usted. Decirles que muchas gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Y voy a tener una oración. Estaba esperando al ministro Herreño, no está. El ministro Herreño no está. Tenemos un detalle también para el ministro, después se lo haremos llegar. Yo quiero, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a tener una oración. Vamos a poner en las manos del Señor a nuestro pastor y a su familia. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu santísimo nombre, Señor, porque solo tú lo mereces. Y te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que en medio de esta pandemia, en medio de tantas dificultades, hoy han decidido venir a alabar tu santo nombre. Pero también te damos gracias, Señor, por esta hermosa familia pastoral, por nuestro pastor William Sedano, la hermana Sonia, sus hijos. Queremos, Señor, encomendarlos en tus manos de amor y de misericordia, para que tú les guíes, para que tú les guardes, tú les acompañes, que les bendigas, Padre, en todo lo que ellos realicen, Padre Santo. Los dejamos en tus manos de amor y de misericordia. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Te lo agradecemos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Dios me les bendiga. Gracias, mi pastor. Hermana Sonia, Señor le bendiga. ¿Yo? No, gracias. Sí. ¿Cuál va a usar? ¿Este que van a casa? No, anuncio. Sí. En el transcurso de nuestra vida tenemos problemas y dificultades, todos, ¿verdad? Pero cuando no vemos esperanzas, debemos recordar que podemos confiar en Cristo Jesús. Aún en los momentos más malos, aún en los momentos más difíciles, Cristo Jesús es la solución. Dice Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo es por nuestro bien, no siempre podemos entender luchas que abruman nuestro ser, la verdad pueden ocultar. Dios sabe cuánto es mejor, quiere guiarnos hoy. Cuando tu senda es gris y a Él no puedes ver, recuerda, tú solo no estás. Dios es tan sabio y tan bueno, no se equivoca ni es cruel, al no poder comprender, cuando no ves su plan, en su corazón puedes confiar. Tiene un perfecto plan, tiene el futuro en su poder. No vivas cual quien no tiene fe, porque no es
nuestra esperanza es Él. Un poco hoy podemos ver, mas Él ve principio y fin, y como el telar está tejiéndonos para ser tal como Él. Dios es tan sabio y tan bueno, no se equivoca ni es cruel, al no poder comprender cuando no ves su plan, en su corazón puedes confiar. Él es fiel y verdadero, sabe que es para ti mejor. Dios es tan sabio y tan bueno, no se equivoca ni es cruel, al no poder comprender cuando no ves su plan, en su corazón puedes confiar. Su amor te guiará, te será siempre fiel. Amén. Sí, muy buenos días, un feliz sábado. Agradecemos a Dios por permitirnos estar en la primera iglesia de Santander, de Colombia hace 100 años. Gracias a Dios por ese privilegio. Hoy vamos a tener un tema que está en el libro Ministerio de Curación. ¿En qué libro? Ministerio de Curación. Dice así: las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¿Las qué? Las penas, ansiedad, descontento, remordimiento, sentimiento de culpa y desconfianza. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Amén. Vamos a leer Proverbios 17:22. Dice la palabra del Señor: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Entonces hay que tener pensamientos alegres. En la Biblia está claro que sí se puede. Sí se puede tener un corazón alegre. Y esto constituye una buena medicina, hermanos. Cuando uno entiende esto, de esa guerra mental que hay que hacer todos los días para uno no llegar al decaimiento y al desánimo, porque para Dios el desánimo es pecado. Entonces, para uno no llegar a esa condición, debe uno pensar en lo alegre. Y eso es algo contrario a la naturaleza. Y sobre todo para algunos temperamentos, sobre todo los melancólicos, sufren más, porque ellos, por su condición, tienden a la depresión y a sienten que los persiguen, delirio de persecución. Entonces, este tipo de personas, si usted le pregunta a un sanguíneo, ¿cómo está?
Una vez le pregunté a un pastor sanguíneo, ¿cómo está? Y dijo, pues yo a veces estoy menos bien, a veces estoy más bien, pero yo siempre estoy bien. Pero usted le pregunta a un melancólico, ¿cómo está? Si no me andan triste, meditabundo, cabizbajo, si no me andan buscando, me andan matando. Entonces, para este tipo de personas y para todos en general, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a tener un corazón alegre. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Constituye un buen remedio, o sea, en otras palabras, si es un remedio, lo va a alejar del doctor. Se va a evitar cuotas moderadoras, se va a evitar largas filas y dolor. Entonces, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, porque hay otro pasaje del Espíritu Precioso que dice, las palabras de Dios, las promesas de Dios, son habilitaciones. Si son habilitaciones, significa que yo sí puedo tener un pensamiento alegre. Y también lo dice el Espíritu Precioso, la verdadera felicidad sí existe. ¿Sí? No la felicidad de las novelas. Si usted ve novela, ahí sí como le suena la novela, queen, queen, queen. Pero si usted le cree a Dios, usted con los años va a tener verdadera felicidad. Pero hay que tener un corazón alegre. Cuando las tentaciones los asalten, cuando los cuidados, las confusiones y las tinieblas parezcan envolver su alma, descanse en el amor de Cristo y su cuidado protector de la gracia de Cristo, que vence el pecado y desvanece las tinieblas. Vamos a leer Proverbios 14, 26. Dice, en el respeto al Señor está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cuándo tendremos esperanza? Al principio del versículo lo dice, el día que adquiramos en Dios fuerte confianza. Cuando usted le tenga confianza a Dios, ¿quiénes le tienen confianza a quiénes? Los parceros, los amigos, los llaves, el esposo a la esposa. ¿Sí? Cuando se adquiere una confianza tal, usted, su corazón reposa, usted está tranquilo. Entonces, cuando usted tenga fuerte confianza en Dios, va a tener esperanza, no se va a desesperar. Algo que yo aprendí es cuando me llegaba la desesperación. Antes me dejaba llevar, terminaba uno pues pecando. Ya después fue que me di cuenta que cuando me llegaba la desesperación es porque venía la solución. Entonces no se deje desesperar, porque lo que le llega le va a venir es ¿qué? La solución. Voy a contar un testimonio corto. Resulta que vivía en Barranquilla y nos dieron, yo soy colportor, y de la editorial nos llevaron a Cachipay y nos dieron un tour por Bogotá. Mi hermano vivía en Bogotá, entonces él me dijo, quédese en la Jiménez con Boyacá. Yo me quedé ahí. Mire, hermanos, allá tienen una desconfianza brava por la inseguridad, y a mí la gente me oía. Yo le iba a hacer una pregunta, mi hermano me dijo, espere la buseta de las 7 y Villaluz. Y yo le preguntaba a la gente y me oía, yo, ¿será que creen que yo soy un ladrón chiquito? Y entonces yo 20 minutos, 25 minutos esperando, me empezó la desesperación, porque ni veía la luz, ni veía el 7, no venía la buseta, y preciso venía otra buseta, y una señora me hizo así. Imagínate, yo en Bogotá, no conozco a nadie. Cuando me le acerqué a la buseta, ¿sabe quién venía dentro de la buseta? Mi hermano y mi cuñada. Eso para mí fue un testimonio de Dios. Él tenía todo controlado.
Sí, hermano, entonces cuando usted se quiera desesperar o el enemigo lo quiera desesperar, es porque la solución viene en camino. Entonces, cuando me pasó eso, yo me acordé de eso, que en Barranquilla me desesperaba y al rato venía la solución. Yo dije, no, me voy a tranquilizar, porque casi que lloro. Entonces yo dije, no, voy a tranquilizarme. No lloré porque sabía que y venía la solución. Entonces, sí es verdad, hermanos, que Dios nos puede ayudar a no desesperarnos. Dice, nada tiende a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Vamos a leer Salmo 107, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Amén. Según el versículo, ¿por qué debemos nosotros alabar a Dios? Dice, porque Dios nos ha redimido del poder de ¿quién? Hay que creer eso, hermanos. Hay que creer eso. No crea que usted está perdido o perdida. No, aunque se lo insinúen, aunque su naturaleza pecaminosa, o aunque el mismo Satanás lo esté rodeando como Jesús en la cruz. Crea que usted es un heredero, una heredera del reino de los cielos. O crea que esa puerta que se le cerró es porque se le van a abrir otras. Crea que ese hijo, esa hija que ahorita le está dando dolores de cabeza, más adelante no se los va a dar, porque Dios ya tiene escrito en el santuario celestial el día que se va a bautizar. Entonces nosotros necesitamos recordar que nosotros no estamos controlados por Satanás, que Dios nos redimió del poder de ¿quién? Del enemigo. Entonces cuando el enemigo le diga usted está perdido, no le diga sí, no. O cuando le diga que su hijo está perdido, o su familiar, como le digo yo a las hermanas empiezan a orar, Señor, quítale el águila, quítale el águila, quítale el águila, y ahora terminó tomando whisky. Entonces, hay que creer, hermanos, hay que creer que esa persona algún día se va a salvar, porque así es, y así hay muchos testimonios de personas que han llegado a los pies del Señor, solo que hay que esperar y tener agradecimiento y alabanza mientras tanto y creer que es Dios el que tiene su salvación en sus manos y que nosotros no estamos perdidos. Bueno, dice, el mismo libro, ¿cuál libro dijimos que estamos estudiando? Del Espíritu Profecía, Ministerio de Curación. Dice, puede suceder que a menudo su espíritu se anuble de dolor. ¿Nos pasa a veces? Sí. No traten de pensar qué es lo que mata a los seres humanos creyentes y no creyentes. La pensadera. Y no es una pensadera de fe, no es una pensadera de fe. Fuera que la persona dijera, ay, me quedé sin trabajo, pero yo sé que me va a llegar trabajo. Yo sé que Dios me va a mandar mercados. Porque así es, hermanos, así es. Yo he visto que hay personas que tienen que pagar alguna obligación, sea servicio, sea arriendo, sea pago de la matrícula de los hijos. Mañana hay que pagar eso y hoy no está la plata. Y llega, hermanos, llega. Voy a contar esto. Esto lo tengo aquí. Primera prédica del pastor William, allá en el norte. Me acuerdo que él dijo, si hay que pagar un recibo, ¿por qué Dios a uno no le da la plata 15 días antes? ¿Por qué preciso se la da ese el día que toca el pago? ¿Sí? Porque Dios es así, hermanos. Yo a Dios le llamo Dios milimétrico. Milimétrico, hermano. A mí me ha pasado, digamos, yo voy a llegar a una cuadra y yo veo un obstáculo y yo necesito pasar por ahí. Antes de llegar a la cuadra, ese obstáculo se quita. Y así pasa en la parte emocional, espiritual. Entonces,
Entonces Dios es muy milimétrico. A veces usted tiene una dificultad y preciso se encuentra con una persona. Usted iba para el centro, un ejemplo, y alguien llegó a la casa y lo atrasó. Y empieza uno, ay, ¿por qué tuvo que haber llegado esta persona? Y preciso cuando usted llega al centro, a un lugar X, se encuentra con una persona. Y usted le cuenta su condición y la persona lo ayuda. Eso me ha pasado a mí. Y yo digo, Dios, por algo llegó esa persona allá y me atrasó. Porque donde esa persona no me hubiera atrasado, yo no me hubiera encontrado con él en este mismo instante y en esta misma dirección. Dios es milimétrico, hermanos. ¿A esto qué decimos? Amén. Puede que su espíritu se anuble de dolor. No trate de pensar. Sepan que Jesús los ama y comprende su debilidad. Vamos a leer Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne vuestro corazón, a la que fuisteis también llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bien, esto es una orden, hermanos. Ahí está en un imperativo. Sean agradecidos. Porque por naturaleza uno tiende a ser desagradecido. Les voy a colocar algunos ejemplos. Imagínense que el servicio del agua, casi, digamos, de 365 días por allá, un día al año lo quitan. Y uno, cuando se baña, normalmente no dice, ay, Señor, gracias por el agua con que me baño. Cuando usted lava ya a Firulais, usted no dice, ay, Señor, gracias por el agua con que lavo a Firulais. Cuando usted lava los platos, ay, Señor, gracias porque lavo los... Pero el día que el AMB se le ocurra hacer un arreglo un día al año, por unas pocas horas, ese día sí es que la plata de uno no vale, es que por eso es que se andan estragando esa plata, porque eso sí, los hombres para hablar mal del gobierno, pónganlos, a creyentes y no creyentes. Entonces, sí, eso hablan del antiguo presidente, del santo, del que no es tan santo, de cualquier presidente, mejor dicho. Petro todavía no ha sido presidente y también hablan mal de Petro. Entonces, los hijos de Dios tienen que tratar de ser agradecidos, hermanos. Usted, en vez de estar hablando mal de su esposo o de su esposa delante de otras personas, que es que si no ronca, que es que si no es que deja los zapatos fuera del puesto, que es que si no es que llega tarde, y es que a mí me hace esperar, y algunas hermanas que dicen a los hijos, ay, yo con este lumbago aquí en la asiática, en la sexta y séptima columna que yo tengo, y es que a mí nadie me ayuda, y allá están los pelados haciendo sus tareas, el otro allá en el piso restregando, pero nadie. Entonces uno por naturaleza tiende a ser desagradecido. La idea es que usted es hijo de Dios. Y Jesús, usted nunca lo vio desagradecido con el Padre. Aún el momento en que él no sintió al Padre, sabía que estaba el Padre ahí. Entonces, nosotros debemos ser agradecidos. En vez de hablar mal de su cónyuge, debe tratar de hablar bien. Porque eso sí, hermanos, la familia puede ser que usted no la ayude todos los días, pero caiga usted en crisis. ¿Quiénes son los que le van a ayudar? La familia, esa que a la que las personas normalmente le echan el agua sucia. Y que cuando llega alguien a visitarlo, eso sí rajan. Bueno, ¿cuál es un medio eficaz para alabar a Dios? ¿Quién me dice? ¿Cuál es un medio eficaz para alabar a Dios? La hermana fue bien precisita, porque a mí en otras iglesias me dicen varios y después llegan a ese. El canto. Mire lo que dice el libro que estamos estudiando. Ministerio de Curación. Tributemos alabanza y acción de gracias por medio del canto. Cuando nos veamos tentados. Cuando nos veamos, ¿qué? Tentados o tentadas. En vez de dar expresión a nuestros sentimientos, entonemos con fe un himno de acción de gracias a Dios.
¿Qué significa esto, hermano? Usted puede tener un sentimiento de tristeza, un sentimiento de rechazo, un sentimiento de abandono. ¿Sabe qué es lo que recomienda Dios? No lo expresen. No lo expresen. En vez de darle expresión a los sentimientos, porque algo que sí he aprendido en la Biblia y en el Espíritu de Profecía es que uno peca 2 veces. ¿Cuándo? Cuando usted siente un sentimiento contra alguien, ya usted pecó. Pero si usted lo expresa, es doble pecado. Entonces, en lo posible, uno ¿qué tiene que hacer? No darle expresión a los sentimientos. Para eso se necesita dominio propio. Dominio propio. Usted sabe, nosotros sabemos, cuando la adrenalina se va subiendo allí ya con bilirrubina y usted está sintiendo que no puede quedarse callado por la injusticia que Michael Chayán le hizo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cuando usted sienta que le va a dar expresión a esos sentimientos, ¿qué dice el libro? Póngase a cantar, pero ¿a cantar qué? Himnos. Exacto, sí, porque ustedes ponen, imagine usted, le falta dinero y le pone a cantar la plata que gano, me la gasto, mujeres, bebidas y trago. Por allá la esposa o el esposo le está diciendo que lo va a abandonar. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla. Entonces, claro, esa música, hermanos, lo que hacen es contaminar. Una de los elementos eficientes del enemigo es la música secular. Y no crea, hermanos, hay hermanos de bastante edad en el Evangelio, con bastantes años, que critican al reggaetón de los muchachos, pero usted va a la casa de ellos y usted escucha La Cariñosa. Yo me he subido en carros de hijos de Dios que se suben aquí a cantar y usted les ve ahí en todo el frente y dicen, bésame. Entonces, los hijos de Dios se contaminan bastante cuando escuchan música secular. Si usted se pone a escuchar Él es mi vida, bueno, él sí, el tocayo, el que sabe mejor cantar, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Eso lo motiva. Eso, cualquier problema que usted tenga, usted sabe que hay alguien que lo ayuda. Entonces, hay que tratar de acostumbrarnos. Mire, voy a colocar un ejemplo físico. Antes de que nosotros tenemos que acostumbrarnos a tomar solo agua, porque eso solo lo creó ¿quién? El agua, el resto lo inventó el hombre. Entonces, de igual manera, hermanos, antes de que descanse en paz, acostúmbrese a tomar agua no, a cantar música sacra, a cantar música sacra, solo sacra. Bueno, a hijos de Dios, yo he entrado a casas de hijos de Dios, que es el radio todo el día prendido, y en ese radio, es que no es una emisora adventista, en ese radio, si no es violaciones, matazones, pero es noticias negativas, y la música colombiana, ¿sí? Dime cuánto tienes, Oropel, dime cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía, y no tome trago extranjero, tome trago colombiano. Entonces, la música colombiana puede ser de nuestra región, hermanos, pero no edifica. Entonces, los hijos de Dios debemos de alabar a Dios a través de la música sacra. Otra cita. El canto es un arma que podemos sacar contra el desaliento. Entonces, cuando usted se sienta desalentado, desalentada, póngase ¿a qué? A cantar himnos, música de nuestros cantores adventistas, abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz de la presencia del Salvador, encontraremos salud y recibiremos su bendición. Entonces, hay que cantar, hermanos, porque hasta la música evangélica
Se le ha encontrado mensajes subliminales, ¿sí? Entonces, mejor lo que es seguro. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:18, que es nuestra cita del día de hoy. Dice la palabra del Señor: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios ¿en qué? En todo. ¿En todo qué es? Lo bueno y ojo hermanos, lo bueno y aparentemente malo. Porque Dios siempre va a voltear los marcadores a favor de sus hijos. Siempre lo hacen. Que ahorita puede que yo esté pasando una situación que aparentemente está en contra mía, no significa que es en contra mía. Porque usted va a ver con el tiempo cómo Dios va a hacer para que eso se voltee a favor suyo. Dice, este mandato, sed agradecidos en todo, es una seguridad que aún las cosas, hermanos, que parecen opuestas a nuestro bien, redundarán en beneficio nuestro. Dios no nos mandaría que fuéramos agradecidos por lo que nos perjudicara. Hay que agradecer por lo que usted cree que le está perjudicando. Algunas personas agradecen por la gaseosa. Agradezca más bien por el agua, que eso sí no lo perjudica. Entonces, si usted tiene un cónyuge que aparentemente le está sacando canas verdes, agradezca porque no la está perjudicando. Mire, esto es algo que yo agradezco a Dios porque normalmente todos vivimos con gente diferente a nosotros. Hay personas que son la velocidad de la tortuga, lentos, lentísimos, relentísimos. Y preciso Dios los casa con un caballo o una yegua, que son así. Entonces, este que es así, ¿sabe qué le enseña a este? A la tortuga, diligencia. Y este que es celio. ¿Quién sabe qué le enseña a este? Paciencia. Porque la persona cuando quiere las cosas no para allá, sino antes de ya, son impacientes. Entonces, son una bendición, hermanos. Agradezca usted por la familia, por esos niños que a veces parece que, ¿sí? Bueno. Isaías 58:7. Dice, aquí quería, bueno, por causa del tiempo y también por las condiciones de ahora, pero normalmente yo pongo a las personas a agradecer, ¿sí? Agradecer por algo, ¿sí? Pero no vamos a hacer el ejercicio. Sin embargo, la idea es esa, que salgamos de aquí agradeciendo a Dios por nuestra familia. Aún, mire, en esto vamos a colocar un ejemplo. ¿Quién me dice? ¿Por qué de bueno hay en un accidente? Digamos, una persona está en su casa, acostado o en una silla, con unos clavos. La Biblia dice, dad gracias a Dios en... A ver, ¿quién me dice por qué esa persona puede agradecer por algo? Eso, porque tiene vacaciones, porque está descansando en la casa. ¿Qué otra cosa? Gracias a Dios todavía tiene la ¿qué? La pierna, hermanos. Gracias a Dios la tiene, con clavos, pero la tiene. Gracias a Dios no falleció en ese ¿qué? En ese accidente.
Entonces, no es, ay, esta vida que yo sí es que me cargo y yo preciso me fui a montar en la moto y es que ¿por qué tuvo que atravesarse? Y echen vainazo y eso subas el cortisol, porque cuando usted se queja, se estresa, se sube el cortisol y le daña los riñones. ¿Sí? Entonces vamos a leer Isaías 58:7. Que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén. Entonces, las buenas acciones, eso que acabamos de leer en Isaías 58:7, son buenas acciones. Dice el libro Ministerio y Curación. Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. Y el Espíritu de Profecía dice, si usted está enfermo pero puede pararse de la cama, vaya y visita a otra persona. Note usted, hermanos, que cuando usted está en una situación económica precaria, cuando yo digo precaria es con el agua hasta acá, hermanos, no el agua hasta acá. Uno a veces cree que cuando el agua llega hasta acá, ya le llegó acá. Pero no es así, no es así. Dios siempre llega al agua hasta acá, Él nunca le llega al agua hasta acá. Entonces, si es una situación de económica brava, usted se va para otro lugar y usted se van a dar cuenta que allá están en situaciones peores que las de uno. Si es cuestiones de salud, que empieza uno a decir, es que yo tengo la enfermedad más brava. Sí, algunos exageran. Tengo la enfermedad más brava que existe en el planeta Tierra. Vaya y visite a otras personas. Sí, vaya y visite, por lo menos usted puede caminar. Hay personas que no lo pueden hacer, que les toca ya en una cama, con escaras. Bueno, entonces tenemos que agradecer a Dios, hacer buenas acciones, porque esto es medicina para la mente y los cuerpos enfermos. Expresen su gratitud por las bendiciones que gozan. Mire, hermanos, en verdad, lo que Dios le da es bastantísimo. Les voy a poner solo un ejemplo. Usted para levantarse de la cama, ya usted ahí va a agradecer. 1, el colchón. 2, la cama. 3, la almohada. 4, la cobija. 5, las chancletas. 6, el tapete, y tiene 7, la puerta que abre. 8, el celular cuando lo mira. O sea, hermanos, es mucho. Amaneció vivo. No le robaron el celular, hermano, mientras no se metió el ladrón. O sea, es mucho, hermano. Si nosotros las numeráramos, las medias, todo eso son. Pero normalmente uno es la quejadera, hermanos. Es la quejadera, injusta. Porque en realidad Dios es demasiado bueno. Súper, hiper, mega bueno. Entonces hay que expresar la gratitud por las bendiciones que gozamos y demuestren el aprecio que les merecen las atenciones de que son objeto. Terminamos con esta cita. Conserven sus mentes llenas de las preciosas promesas de Dios. No conserven su mente llena de ¿qué hubo? Porque entonces llega la hija de Dios ese día y dice, amanecí con un pálpito. Se puso a leer el que hubo, allá atropellaron unos pelados en la autopista, no salgan la moto por la autopista porque yo siento un pálpito. Entonces hay que llenar la mente de las preciosas promesas de Dios, a fin de que puedan extraer de ese tesoro palabras de consuelo y aliento para el prójimo. Entonces, cuando nosotros nos acostumbremos a llenar nuestra mente de las promesas de Dios, seremos agradecidos. Repasemos lo que vimos para terminar. Dijimos que la pena, la ansiedad, el desaliento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales, llevan al decaimiento y hasta la muerte. Hablamos
que el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. También dijimos que cuando las tentaciones los asalten, descansen en el amor de Cristo. Y dijimos que era un buen remedio, corazón alegre. Nada tiende a fomentar la salud del cuerpo como un espíritu de agradecimiento, porque hemos sido redimidos del enemigo. Puede suceder que a menudo su espíritu se anule de dolor, pero déjela que